Es para que usted se imagine la música. Esta es Belén, donde escogí que naciera Jesús, mi hijo. Ajá. Ish. ¿De aquí puede salir algo bueno o qué? No todo es como parece. Vas a comprobarlo tú mismo. Llegó el momento de que conozcas, querubín, a la Virgen que dará a luz a Jesús. Ahí la tienes, se llama María. Ajá. Tú serás quien lleve el mensaje. Te escogí para esta misión, así que no te preocupes. ¿Qué? ¿A lo bien? No, que va, si eso está muy difícil. Yo nunca he visitado la Tierra, hombre. Te figuró. María, lo que pasa es que yo le tengo que dar a usted una noticia, ¿sí? Vamos a hacer aquí porque la señal coge más, para que nos comuniquemos mejor. Que usted, no sé, es que no encuentro otra manera sutil de decírselo. No es una cosa tan sencilla similar, pero pues tome aire mía. Su merced va a tener un hijo, sí, un hijo, un varón, se va a llamar Jesús. No fregues. Chao, que me fui. Yo tampoco, y ahora con criatura. Ay, José, está temblando. Ahora usted va a temblar más con lo que le voy a decir. No me va a salir con cuentos míos. Mire, estoy embarazada y es del Espíritu Santo. Espere que ese cuentico está muy chimbo, mi. ¿Qué tal con las que sale? Mire, solo le digo una cosa, Dios me habló y si es verdad. Ay, usted ya me entendió, usted es todo lindo. Amén. Bueno, si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas en Lucas capítulo 1, el verso 26 hasta el verso 38. Lucas capítulo 1, verso 26 hasta el verso 38. Dice así: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Diga conmigo, Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez, y ese es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Diga conmigo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Dígalo una vez más: hágase conmigo conforme a tu palabra. Cierre sus ojos ahí donde está y diga conmigo: Señor Jesús, gracias, porque hoy podemos estar en tu casa. Te pido, Señor, que hables a mi corazón, que ministres a mi alma,
que hoy entienda tu palabra y que al igual que María pueda decir, hágase conmigo conforme a tu palabra. Señor, sabemos que tú tienes un plan con nuestras vidas y queremos que no la reveles. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Hoy me gustaría compartir el tema, la fuerza que hace lo imposible. ¿Cuál es el título del mensaje? La fuerza que hace lo imposible. Dígale a la persona que está a tu lado, hoy vas a recibir la fuerza que necesitas para ver lo imposible. Ese texto me impacta. El texto de María, porque habla varias cosas. La primera cosa que quiero hablar es el lugar que Dios escogió para hacer lo imposible. Dios llegó a una aldea, no era ni siquiera la capital, era una aldea llamada Nazaret. Diga conmigo, Nazaret. Más adelante, cuando Jesús ya había empezado su ministerio, la Biblia dice que fueron a decirle a Natanael que el Mesías había sido encontrado. Y la respuesta de Natanael nos dice cómo la gente veía Nazaret. Y Natanael le responde a Felipe, que fue el que le dijo, le respondió y le dijo, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? O sea, tenían Nazaret era una ciudad importante, ¿sí o no? ¿Qué creen con esa respuesta que dio Natanael? ¿Sí o no? No. Era una ciudad para mí la menos probable. Diga eso conmigo, menos probable. Era el lugar que las personas menos pensaban que Dios iría y visitaría y mandaría un ángel a hacer lo imposible. Y lo primero que Dios me hablaba con este texto es que Él escoge lugares que no son probables. Lugares que tal vez uno nunca va a pensar que de ese lugar donde yo estoy, Dios podrá hacer algo imposible. Nazaret, cuando yo estaba estudiando y orando, el Señor me hablaba y me decía, Nazaret representa el lugar en donde muchas personas están. Un lugar que no hay probabilidad para un milagro. Un lugar que dice, no, pues donde estoy en este momento, en el lugar donde me encuentro, en la familia donde me encuentro, en la situación económica en que me encuentro, en la situación sentimental en que me encuentro, las probabilidades de ver un milagro son pequeñas. Diga conmigo, son pequeñas. Y Dios escogió Nazaret porque Él quería darnos un mensaje de cómo Él opera, de cómo Él busca hacer lo imposible. Escuche, la Biblia lo dice y lo acabamos de leer. Para Dios no hay nada. Diga conmigo, nada. Nada imposible. Dígalo como que lo cree, nada. Dígalo más fuerte, nada. Dígalo como que lo acabó de entender, nada. Ahora, piense, en ese momento, ¿alguno de ustedes necesita algún milagro? ¿Algún milagro yo quiero ver? ¿Algún milagro que parece imposible? Imposible, que tú dices, pastora, imposible. Quiero ver. Esta es la reunión para ustedes. Porque yo sirvo a un Dios que hace lo Pero saben, a veces nos hace falta lo que María recibió. María recibió, y voy al título, la fuerza para, la fuerza para lo imposible. Ahora yo te hago una pregunta, ¿tú quieres ver esa fuerza? ¿Tú quieres ver esa fuerza en tu vida? ¿Quieres recibir lo imposible? Porque el Dios que yo conozco es un Dios que hace lo imposible posible. La primera cosa que Dios le dice por medio del ángel a María, le dice 2 veces,
le dice que es mujer favorecida y le dice: María, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Has hallado qué? Gracia. ¿Saben cuál es el lugar donde Dios hace el milagro? ¿Saben cuál es el lugar donde Dios hace lo imposible posible? Es en ese lugar llamado gracia. Dios no vio a María. La gracia, usted tiene que entender que no está unida a obras, a méritos, a lo que yo haga. La gracia no tiene nada que ver con lo que yo soy. O sea, Dios está diciendo: el milagro no depende, entre paréntesis, de lo que tú eres. No depende de ti. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Diga conmigo: inmerecido. Es algo que yo no puedo hacer nada para recibir esta gracia. Ahora, cuando una persona no tiene esta gracia, es como si tuviera una X en esa persona, que esa persona intenta hacer todo, pero no tiene gracia. No sé si les ha pasado que están en la universidad y tienen un profesor y no hallaron gracia delante de ese profesor. ¿Ya les ha pasado? Y ese profesor se las tiene montada. Todo lo que hace, usted es profesor y eso, no, profesor, y se la tiene montada. ¿Por qué? Porque usted tiene una, lo escogió, fue el escogido de no tener gracia. Les voy a contar, hace un tiempo, cuando me mudé a Brasil, empezamos a viajar y yo tenía que llegar, siempre llegaba al aeropuerto de Brasilia. Y siempre que yo llegaba al principio era tranquilo. Yo salía, uno tiene que coger sus maletas, luego uno tiene que pasar a aduana y pasar el papelito de que no tiene que declarar nada, y ahí ya uno sale. Y al principio todo bien, hasta un día que una mujer de la aduana, pelo negro, ya me la sé, ya me la conozco, me detuvo por primera vez y me dijo: ¿tú de dónde vienes? Y yo: no, de Colombia. Y me dijo: ¿pero vives aquí? Yo: sí, no. Quería saber: ¿pero por qué vives aquí? Yo: no, porque me casé con un brasilero, entonces estoy aquí. ¿Pero estás trabajando aquí? Yo: no, es medio complicado. Me querías conocer la historia. Y ella: ok. Y hay dos salidas. Una que es aquí, que puedes salir a la salida, y la otra, obvio, salir a la salida. Y la otra, que te revisan las maletas, que te abren las maletas, te sacan todo, las bolsas, una bendición. Que está como el botón verde y el rojo, ¿sí saben? Entonces ella me miró el pasaporte, miró el pasaporte, me miró y me mandó al cuartico. Entonces yo, fue una vez, me abrió las maletas, me revisó todo. Y yo, fue una vez. Siguiente vez que llegué a Brasilia, la misma señora. Y yo, yo dije: me voy a cambiar el peinado para que no me reconozca yo. Y dije: yo voy a llegar con la mejor sonrisa. ¿Usted es la colombiana? Y yo así, ok, maletas, todo, me revisaron todo. Y yo, ok. Y ese vuelo llega a la 1 de la mañana a Brasil. Entonces, lo normal es salir 1:30. Cada vez que ella me mandaba para revisar, yo salía a las 3:30 del aeropuerto, de la mañana. Entonces yo era: Señor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Señor, quiero sentir todo esto por esta señora, pero no lo siento. Ayúdame. Y Lau no podía viajar, entonces yo viajé, no les miento, unas 10 veces. Siempre estaba esa señora, siempre. Y yo ya no sabía qué hacer, no sabía si sonreír, ya yo tenía el favor no, X, tenía una X. Y yo intentaba hacerle conversación. Usted sabe que a veces, el trabajo, ¿bien? Muy pesado, wow, no, tremendo, nada, siempre, pum. Y yo le dije: Señor, ¿por qué? ¿Qué me ve esta señora? ¿Qué tengo, Señor? Por favor, Señor. Y el Señor me empezó a mostrar, usó eso para mostrarme cómo es que la gracia funciona. Porque la gracia es cuando Dios no te ve a ti
por lo que tú eres, pero te ve a ti por lo que Jesús hizo por ti. Entonces Él no ve tu pasaporte, no ve tus pecados, no ve eso, mas Jesús dice: Señor, yo hice esto por Él, tú puedes bendecirlo, tú puedes hacer eso por Él. Es una gracia, es un favor que tú y ni yo merecemos. Es algo sobrenatural. Y María recibió lo imposible, primero porque Dios la vio por medio de los ojos de gracia. ¿De qué? Gracia. A veces tú piensas que es por causa de lo que tú eres que no recibes tu milagro. Pero escucha, el milagro de lo imposible en tu vida no depende de ti. Cuando tú entiendes lo que Jesús hizo por ti, cuando tú entiendes que te puedes acercar al trono de la gracia, no dice al trono del juicio, claro, va a haber el día del juicio. Pero el tiempo que estamos viviendo ahora, escuchen, es un tiempo de gracia. Es un tiempo donde Dios como nunca antes está llevando su palabra a los confines de la tierra. Es el último tiempo antes de la venida de Jesús, antes de ese gran juicio. Estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo donde vamos a ver lo imposible posible, pero no es para siempre. Por eso les digo, no desaprovechen esta gracia que Dios les ha dado. No abusemos de esta gracia. Algunos tienen un concepto errado de la gracia. Piensan que Dios los salva y pueden continuar pecando. No, la gracia te ama, te abraza, pero esa misma gracia te lleva a hacer las obras de arrepentimiento. Te lleva a hacer las obras que te llevan a la perfección. Perfecta. ¿Sí me están entendiendo? La gracia es lo primero que Dios hace antes del milagro. Él te ve con ojos de gracia. Y eso fue lo primero que sucedió en María. El Señor le dijo: María, no es por tu pasado, no es por tu familia, no es por el lugar, simplemente has hallado gracia. Has hallado favor. No pienses que Dios te va a bendecir. Escuche, Dios no tiene hijos favoritos, todos somos hijos. Pero los que reciben el milagro son los que entienden lo que María entendió. Y vamos a ver las dos cosas que María entendió. Dice la palabra, dice, el Señor lanzó la palabra y le dijo: María, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y la respuesta de María fue: Señor, ¿cómo va a suceder esto? Le preguntó María al ángel: pues soy virgen. La primera cosa, el milagro empieza con la palabra. ¿Empieza con qué? El Señor lanzó la palabra, le dijo: María, eso es lo que va a suceder. En Isaías 55, 8 y 9 dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y ahí dice que así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios a los nuestros. María nunca se imaginó en ese pensamiento. Así ustedes pueden entender que cuando el Señor dice que sus pensamientos son otros, son otros. Pero Isaías dice: así como desciende la lluvia y riega la tierra, dice, así descenderá mi palabra. Escuche, la palabra de Dios es lo que te muestra lo imposible. Porque el pensamiento de Dios es imposible para ti. Dios te va a mostrar tu llamado. Dios te va a mostrar lo que Él tiene para ti por medio de la palabra. Empieza con la palabra. Diga conmigo: empieza con la palabra. Esa palabra es como la lluvia que desciende y entra en mi corazón. Y cuando la palabra entra, es la forma en que yo puedo entender el pensamiento y el camino de Dios. Cuando la palabra entra en mi corazón. ¿Qué sucedió en María? Entró la palabra, pero ella decía: Señor, ¿cómo? Cuando Dios te llama, y escuche, Dios tiene un llamado con todos.
La palabra dice, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Porque Dios es ese Padre que llama a sus hijos. Dios tiene un pensamiento que no es tu pensamiento. Dios tiene un camino que tal vez no es el camino por el cual has estado caminando. Y Él revela ese pensamiento y ese camino por medio de su palabra. Me impacta la vida de un jovencito. Estaba leyendo su autobiografía. Ahora ya no es jovencito, pero él cuenta como cuando él era niño, en una aldea en Alemania, un lugar que no era probable para un milagro. Dios le habló y le dio un llamado que parecía loco, un llamado que parecía imposible. Porque escuchen, el Dios que servimos es un Dios de lo imposible. Él no es un Dios que piensa pequeño. Él es un Dios que piensa en grande. Que tú estás pidiéndole por un plato de lentejas y Dios tiene un banquete para ti. Porque Dios es un Dios que piensa en grande. Y en una aldea pequeña en Alemania, Dios le habla a ese niño. Ese niño tenía 7 años. 7 años. Y Dios le habló. Así como Dios le habló a María. Y le dijo, hijo, yo te voy a usar. Y te voy a llevar al continente de África. Y tú vas a llevar mi palabra. Y van a ser millones y millones y millones de personas los que van a escuchar el mensaje del evangelio por medio de tus labios. Y ahí él vio el mapa de África cubierto con la sangre de Jesús. Ese niño de 7 años ahora es el evangelista Reinhard Bonnke, que Dios ha usado de manera sobrenatural para impactar el continente africano. Pero empezó con la palabra. Escuche, Dios tiene un plan, un pensamiento, un llamado para su vida. Su vida no es para que sea algo más, para que vivas como las otras personas, para que seas un llamado más no un escogido. Tú puedes ser de los escogidos que vean lo imposible posible. Tú puedes ser de los escogidos que vean lo que Dios puede hacer a través de una vida totalmente entregada a Él. Dios llamó a muchos, pero la diferencia es quién cree su palabra. ¿Quién acepta el llamado? Y mira, el llamado que Dios te va a hacer o que tal vez Él ya te hizo, es un llamado que a veces parece loco. Si es loco, es de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, si es loco, es de Dios. Pero la diferencia es, ¿lo aceptas o no? Miren, esto era loco. María no era casada. Estaban viviendo un tiempo que si había una mujer embarazada y no se había casado, era la peor cosa posible. No era común, era loco. Pero así son los pensamientos de Dios. Así son los caminos de Dios. Para nuestra mente humana son, ¿qué? Locas. En una ocasión, el evangelista Reinhard Bonnke llamó a mi papá porque él estaba orando sobre su nieto, varias cosas, y Dios le dijo, llama al pastor César, él te va a ayudar. Él llamó a mi papá y le dijo, te quiero invitar a almorzar. Y mi papá dijo, claro. Me llamó a mí, me dijo, Sarita, no sé si te gustaría almorzar conmigo y el evangelista Reinhard Bonnke. Yo le dije, pa, déjame miro mi agenda, va a ver, yo te llamo. No, mentira, yo, claro, pa, qué privilegio. Bueno, fuimos y así, no sé si ustedes han visto al evangelista Reinhard Bonnke predicar. Él predica con una pasión, así es almorzando. Yo quería llorar, yo quería arrepentirme ahí. Él hablaba y yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No, en serio. Y él nos contaba historias de cómo Dios lo llamó, de cómo desde ese primer momento que él tenía 7 años fue un primer llamado, pero luego Dios lo llamó a hacer esto y luego aquello, y cómo él obedecía. Un hombre de fe. Y él dijo, en una ocasión Dios habló conmigo y me dijo, hijo, quiero que escribas un libro bien pequeño y que escribas el evangelio, que cuentes la historia de mi hijo, lo que él hizo, la palabra. Y quiero que tú con tu dinero
mandes ese libro a todas las casas de Alemania. Esas son muchas casas, muchas. Y el evangelista, amén, Señor, tú vas a dar el recurso, tú vas a dar todo. Es un llamado loco. Si es loco, aprendieron. Y él dijo, Señor, pero ¿por qué me escoges a mí? Y me encanta lo que el Señor le respondió. El Señor le dijo, Reinhard, tú no fuiste mi primera opción, tú fuiste mi tercera. Porque el primero lo llamé, pero no quiso. El segundo lo llamé, pero no quiso. Y tú fuiste mi tercera opción. ¿Quieres? Amén, Señor. Saben, queremos ver lo imposible, pero a veces no queremos hacer lo imposible. Dios es un Dios que se mueve de acuerdo a nuestra fe. Cuando Jesús llegaba, Él le decía a las personas, conforme a tu fe se ha hecho. Pero empieza con la palabra, porque escuche, la Biblia dice, si no tiene fe, buenas noticias, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero no es solo la palabra lo que hace el milagro en tu vida, lo que hace que ese llamado loco que Dios tiene para ti sea una realidad, lo que hace de que no seas más un llamado más, pero que seas un escogido. Falta un elemento. Miren lo que sucede aquí con María. María le dice, ¿cómo va a suceder? Ella creía, pero ella lo veía imposible. Ella decía, Señor, yo soy una simple mujer. En esa época ellas se casaban de 14, 15, 16 años. María debía tener unos 16 años cuando el ángel se le apareció y le dijo de algo loco, de una idea loca, de un llamado loco. Y gracias a Dios que María aceptó el llamado, porque vio lo imposible posible. Y aquí el ángel le responde. María dice, Señor, ¿cómo? ¿Cómo vas a hacer eso, Señor? ¿Cómo vas a hacer lo imposible? Y el Señor le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esta fuerza viene cuando la palabra se une al Espíritu. Esa es la fuerza que crea lo imposible. Esa es la fuerza que hace que ese llamado loco, y escúchame, Dios sí tiene un llamado para tu vida. Dios sí tiene. ¿Por qué? Porque todos somos sus hijos, todos somos creación de Él, no somos accidentes. Cuando Dios crea una vida, Él no crea un accidente, Él crea un propósito. Él ya ve. Y aunque tú pienses, pero de Nazaret saldrá algo bueno, de ese lugar donde estoy saldrá algo bueno, de mi familia saldrá algo bueno, de mi barrio saldrá algo bueno. Es eso lo que Dios quiere. Personas que piensen que no se puede, pero que aceptan la palabra. Y no solo es la palabra. Lo que crea esta fuerza del imposible en ti es la palabra. Pero lo que dice ahí, el Espíritu vendrá sobre ti y te cubrirá. Yo estaba estudiando y esta misma palabra de te cubrirá es la que sale en Génesis capítulo 1, que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Una versión dice cubría la faz de las aguas. En el libro de Éxodo, cuando Dios le dijo a Moisés que levantara el tabernáculo, dice que la gloria del Señor descendió y cubrió el tabernáculo. La nube de Dios cubrió el tabernáculo. ¿Saben cuándo sucede lo imposible en tu vida? Cuando tú aceptas la palabra, pero cuando tú dejas que el Espíritu Santo cubra tu vida. Y tú vas a entender en ese momento que no se trata de ti. Tú vas a entender que Dios solo está buscando vidas rendidas, vidas entregadas a Él. Que tú aceptas la palabra. Y miren la actitud de María. Y termino con esto, lo que ella terminó diciendo. Ella dice
En la última parte dice, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho de mí. Soy la sierva del Señor. Una jovencita de 16 años que Dios le dio su sueño, un sueño loco, traer su hijo, el hijo de Dios, traerlo a su vientre y que naciera como un bebé normal por medio de María. Es un sueño, si usted lo piensa, es loco. Pero María recibió la palabra y lo que hizo lo imposible, lo que creó lo imposible, fue que la palabra se unió al Espíritu. Muchos tienen tal vez la palabra, pero no tienen el Espíritu. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es el representante de Dios aquí en la tierra. Y Él es el que va a hacer posible ese sueño loco que Dios va a poner dentro de ti. Él es el que va a hacer posible que tú seas no un llamado, uno más, pero que tú seas ¿qué? Escogido. Di conmigo, escogido. Si tú quieres ver esta fuerza, ponte de pie ahí donde estás, y yo voy a orar para que Dios revele su llamado, que Dios revele su propósito. ¿Saben? El llamado es algo tan personal y es algo que solo tú puedes aceptar. Es algo único, porque cuando uno acepta el llamado de Dios, muchas veces se cambia tus planes. Tú ya tenías todo o tal vez no tenías nada. Pero escucha, el plan de Dios no es que tú vivas tu día como uno más, sin propósito, que tu vida no tiene sentido. Dios le dio sentido a la vida de María. Dios le dio un propósito. ¿Y qué propósito? Dios le dio una misión. Le dijo, María, cuida a mi hijo. ¿Qué misión? ¿Qué vio Dios en María? Que le entregó su hijo. Y fue algo que parecía imposible, pero que se hizo posible. ¿Saben? El sueño que Dios tiene para tu vida, tal vez tú no lo conoces ahora, pero lo vas a conocer. Esa es mi oración. Si tú no sabes cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida, si tú ni sabías que Dios tenía un llamado, si tú ni sabías que Dios te ve con ojos de gracia, Él te ve con ojos de gracia. Y la Biblia dice, el ángel le dice a María, María, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo? ¿Acaso no te puedo sacar de ese lugar donde estás? ¿Acaso no puedo restaurar tu vida? ¿Acaso no puedo traer la sanidad que necesitas? ¿Acaso no te puedo llevar a las naciones? ¿Acaso hay algo imposible para mí? Solo otra vez Dios dice eso, y es en Génesis 18, cuando Dios visita a otra mujer, no de 16 años, de 90 años, llamada Sara. No podía tener hijos, era estéril, y Dios le dice, Sara, de aquí a un año vas a tener un hijo. Y Sara se rió. No se rió por convicción, por decir wow, se rió porque dijo, nunca. Esa risa de incredulidad, yo ser usada por Dios, nunca. Yo hacer eso, nunca. Y Dios le dice a Sara, Sara, ¿acaso hay algo imposible para mí? Hay algunos aquí que han estado ignorando el llamado de Dios porque sienten que es imposible que Dios los use, que es imposible que Dios los saque de ese Nazaret. ¿Acaso saldrá algo bueno de Nazaret? Sí, va a salir algo bueno, algo increíble, si tú aceptas el llamado de Dios, si tú aceptas la palabra y el Espíritu Santo viene sobre ti, te cubre y hay una fuerza, la fuerza que crea lo imposible. Y esa fuerza va a venir hoy sobre tu vida. Cierra tus ojos. Y hoy yo quiero orar por aquellas personas que sienten que han ignorado ese llamado loco de parte de Dios y que quieren aceptar ese llamado y que quieren decirle, Señor, yo quiero recibir no solo la palabra, pero quiero recibir ese espíritu. Quiero que tu espíritu me cubra. Si tú eres esa persona, levanta tus brazos bien en alto. Si eres esa persona, levanta tus brazos. Olvídate de la persona que está a tu lado. Levanta tus brazos y dile, Señor, yo quiero
a aceptar ese llamado. Yo no quiero continuar haciendo mi camino, mi pensamiento, lo que yo pienso que es lo mejor para mí. Señor, heme aquí. Quiero ser tu instrumento, un instrumento en tus manos.